Hola, soy Elizabeth de Janet Jules y hoy os traigo un proyecto súper bonito, me encanta. Hemos realizado una bolsa de fin de semana, una bolsa de deporte, una bolsa para ir a la playa, al gimnasio, lo que queráis. Realmente está realizada con tejido 3D, lo que es un tejido que no es impermeable, pero si se moja se puede secar fácilmente, es muy ligero, muy fácil de trabajar y no se necesita colocar forro. Y lo podéis variar y hacer a vuestro gusto. En esta hemos colocado una asa de algodón y aquí en cambio hemos realizado el asa con tela y Bundfix para que tenga un poquito más de consistencia. La verdad quedan muy diferentes, pero a la vez son preciosas las dos. Tenéis disponible en nuestra página web el tejido 3D que os será necesario para realizar este proyecto y ya os viene precortado, así que tampoco os tenéis que preocupar de las medidas. Esperamos que os guste, estoy casi segura que lo realizaréis porque realmente es un proyecto que va súper bien y este tejido es una maravilla. Y si os gusta, nos dejáis algún comentario, como siempre, y vamos a ver cómo se hace. Para realizar la bolsa necesitaremos la cremallera, 2,40 m de cinta y un trozo de 50 x 70 de tejido 3D. Como veis, es súper ligero y se cose muy bien. Lo primero que haremos, cortar un trocito de un lado de la cremallera para poder colocar bien el carrete. Lo levantamos, que vaya hacia arriba si es que tiene freno, si no, pues no importa nada. Colocamos primero un lado, luego el otro, sujetamos por abajo y tiramos. Si necesitáis más información, tenemos un vídeo tutorial para colocar las tiras de cremallera. Luego lo que haremos con el asa de algodón, la colocaremos bien centrada, uniremos los dos trozos enfrentados y realizaremos una costura. A continuación buscaremos el centro del trozo de la tela de 50 x 70 de tejido 3D. Marcaremos y colocaremos unos alfileres para poder seguir viendo dónde nos queda. Y ahora doblaremos la cremallera, la cinta de asa de algodón para encontrar el otro extremo, así nos queda exactamente por la mitad. Y colocaremos los dos trozos centrados. Que quede a 16 centímetros del extremo del tejido 3D. En el otro lado exactamente igual, que quede a 16 centímetros. Y colocaremos alfileres para que nos quede sujeto. Luego la colocaremos recta y en la parte superior dejaremos 4 centímetros. Y colocaremos un alfiler, así nos servirá de marca a la hora de realizar la costura para ver que donde nos queda el alfiler es donde coseremos, hasta donde coseremos. Hacemos lo mismo en el otro lado, marcamos a 4 centímetros del margen y ya la tenemos colocada. Realizaremos una costura alrededor en los dos lados. La costura la hacemos al filo, no a pata. E intentamos que sea un hilo que quede bien disimulado. Donde queda el alfiler, pues giramos y vamos realizando la costura. Luego realizaremos exactamente lo mismo para el otro lado. Aquí, justo donde está la costura de la cinta, vigilamos un poco, no se nos podría romper la aguja. Y vamos despacito, muy bien. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Así es como queda por detrás, quizás es más sencillo de ver. Y ahora lo que haremos será colocar la cremallera. Doblaremos la cinta de algodón para que no nos moleste, lo podemos sujetar con un alfiler y así ya no nos molestará para realizar la costura. Colocamos la cremallera, la enfrentamos y colocamos alfileres y realizaremos una costura recta. En este caso, como no lleva forro, pues es realmente muy sencillo. La cremallera sí es un poco más larga, de 50 centímetros mejor, y así el carrete nos queda hacia afuera y no nos molestará. Y realizamos una costura recta.
Os recomiendo utilizar la pata de cremallera, si siempre os quedará bastante mejor. Cuando lo tenemos, doblaremos la tela y realizaremos otra costura por encima, esta vez vista, justo en el margen para que la tela nos quede bien doblada. Y ya tenemos un lateral. Ahora haremos lo mismo por el otro lado, doblaremos la cinta de algodón para que no se nos mezcle con la cremallera y enfrentaremos el trozo de tela con la cremallera que ya tenemos colocada y realizaremos lo mismo, una costura recta para que quede bien sujeta. Cuando ya lo tenemos, pues exactamente igual, daremos la vuelta y realizaremos una costura al filo por la parte superior, que sea una costura vista. Muy bien, se nos ha salido la cremallera, pero la volveremos a colocar. Cuando la tenemos, cortamos el sobrante de la cremallera, hemos verificado que abre y cierra correctamente y le daremos la vuelta. Cuando la tenemos bien, la colocamos lo mejor posible centrada porque debemos buscar estos puntos de los extremos. Colocaremos un alfiler o podéis realizar un pequeño corte para tener una marca. Y ahora lo que haremos será enfrentar la cremallera con este punto que hemos marcado. Nos quedan de este modo y sujetaremos con alfileres. En el otro lado exactamente igual. Os recomiendo utilizar 2 alfileres para que así la cremallera quede cerrada. Que quede todo bien colocado es importante. Y ahora cuando ya la tenemos, volvemos a marcar donde queda doblada la tela y lo llevamos hasta el centro. Este tejido es un poco flexible, nos puede resbalar, así que debemos ir jugando un poquito en que se vaya quedando en el centro, pero que queden los dos trozos exactamente iguales. Y luego también que nos queden las telas bien colocadas, se puede ir un poquito hacia adentro, ¿veis? Como me ha pasado a mí. Volvemos a sacarla, volvemos a colocar el alfiler y así nos queda bien colocada. Y aquí lo mismo, el extremo lo llevamos hacia el centro. Repartimos bien las telas, las colocamos de manera que nos queden bien para poder realizar una costura y nos quede bien sujeta y colocamos alfileres para que no se nos mueva la tela. Y realizaremos una costura recta. Haremos lo mismo en el otro lado. Llevamos los extremos al centro y colocamos los alfileres. Cuando ya lo tenemos, pues realizaremos la costura recta. Donde está la cremallera, si realizáis una costura hacia adelante y hacia atrás, mejor para que quede más reforzada y la cremallera no pueda salir. Y realmente ya la hemos terminado. Sacamos los últimos alfileres, giraremos por la cremallera, en este caso como no hay forro no hemos tenido que dejar ninguna apertura, colocamos bien las esquinas. Las esquinas deben quedar así en forma de triángulo
Este tipo de tela es muy flexible, así que se irá moviendo, a lo mejor no queda perfectamente, pero realmente es muy cómoda. Y así ya nos queda terminada. Queda por los lados doblada, la cremallera es larga, es más amplia de lo que parece. Esperamos que os guste, que os animéis a hacerla y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.